Muy buenas tardes o días, dependiendo de su zona horaria. Bienvenidos nuevamente. Me emociona muchísimo estar en este espacio, en este Facebook Live, donde servimos a nuestra comunidad a través de información vital o muy interesante en diferentes aspectos. Hoy me complace estar con Gabriela Vega, hablar de un tema muy interesante, empoderamiento a nivel internacional. Recuerde que si usted es o ha sido víctima de un crimen violento en los Estados Unidos y no cuenta con un estatus migratorio, nosotros podemos ayudarle. Somos Mil Mujeres Legal Services, ONG con más de 16 años de experiencia trabajando por la comunidad hispana en los Estados Unidos y aquí estamos para representarle. Nuestra invitada Gabriela Vega, socióloga con más de 40 años de experiencia en desarrollo económico y social, staff anterior del Banco Interamericano de Desarrollo por más de 20 años, sostuvo un cargo de la integración de temas de igualdad de género, incluyendo la redacción de la política de igualdad de género, lo cual tiene un impacto espectacular en las políticas actuales. Gabriela, bienvenida a Mis Mujeres. Encantada de estar aquí, Joana. Gracias. Bueno, Gabriela, a mí la verdad me complace muchísimo cada vez que tenemos a una mujer que ha dejado como un legado tan bonito, especialmente cuando se trata de estas instituciones y corporaciones internacionales de desarrollo que tienen un impacto en toda la región, no solo en Estados Unidos, sino en el continente en general. Cuéntanos un poquito de ti para que arranquemos ya en materia. Bueno, ya dijiste algo, soy peruana. Estudié sociología, trabajé sobre todo en instituciones en el ámbito económico, en el Banco Central de Reserva de mi país, en el Banco Mundial y en el BID. Eh, pero desde muy temprano me, me defino como feminista. ¿Y qué quiere decir esto? No necesariamente que salgo a las calles a luchar, que también lo he hecho, sino que he tenido siempre la preocupación de, y en esta circunstancia, ¿qué pasa con las mujeres? He hecho investigación sobre economía campesina y la pregunta es, bueno, y en esta ecuación, ¿qué pasa con las mujeres campesinas o las mujeres indígenas de mi país? ¿Qué pasa cuando estamos estudiando propiedad de la tierra? ¿Qué acceso tienen ellas a la propiedad de la tierra? ¿Qué pasa cuando estamos hablando de las estructuras de gobernanza? ¿Qué acceso tienen a la gobernanza de la comunidad, a los puestos de dirigencia? ¿Qué pasa con su acceso a la salud reproductiva? ¿Qué pasa con violencia contra las mujeres en estas comunidades? Entonces, es una preocupación que uno llega siempre con una y la he llevado a nivel de toda mi carrera profesional. Muchísimas gracias, Gabriela, por esa introducción. Cuando se trata de estas preocupaciones y cuando se tiene la oportunidad de escalarlas a nivel del el Banco Interamericano de Desarrollo, el cual, para información de las personas que nos observan, es una de las fuentes principales de financiamiento para el desarrollo social, económico e institucional en Latinoamérica y el Caribe. Cuéntanos tú. ¿Qué destacas como, como algunos de tus mayores logros? Mira, cuando yo ingresé al banco, que fue en el 1993, el banco acababa de publicar su primera política sobre mujer en el desarrollo. En esa época era mujer en el desarrollo con un acento sobre todo en el desarrollo de las mujeres. Todavía no había una perspectiva de género, de entender cuál era la relación entre hombres y mujeres que produce eh, resultados de desigualdad. Eh, Trabajar sobre el tema, siendo un tema nuevo, en un contexto en el cual la escena, y yo creo es importantísimo hablar de la importancia de las mujeres, de las primeras feministas, no solamente las sufragistas al comienzo del siglo, sino de las primeras feministas en los 60s y los 70s que estaban poniendo en la escena, en la esfera pública, los temas de las mujeres, la violencia contra las mujeres, las desigualdades en el mercado de trabajo, los problemas de salud de las mujeres, la mortalidad materna, el embarazo adolescente, etcétera. Eran temas nuevos para la gestión pública y el interés político. Entonces, el primer trabajo del banco
en el banco consistía en transversalizar el tema de género. ¿Qué quería decir esto? Que en aquellos proyectos donde era importante la participación de las mujeres o el proyecto iba a tener impactos sobre las personas, que los impactos fueran igualitarios, no solamente igualitarios en el momento, sino que fueran dirigidos a corregir las brechas existentes en esas áreas. Por ejemplo, en educación, en los 70s todavía las mujeres estaban menos educadas que los hombres, con menor matrícula, con menor retención, con menor cumplimiento, digamos, de metas como secundaria completa, primaria completa, secundaria completa. Eso se ha revertido. Pero entonces, parte del trabajo era asegurarnos que los proyectos pusieran incorporaran componentes o medidas para que las mujeres pudieran participar en iguales condiciones. Y eso en todos los sectores. Al principio era un trabajo muy difícil porque comienza, como en todas partes, por tratar de educar a la gente, entender por qué eso es importante. Uno de las herramientas que más nos sirvieron más es entender que la participación de las mujeres, el empoderamiento en educación, en salud, en económico, es parte del desarrollo de un país. Las mujeres hay que utilizar todas las capacidades de las personas en un país para mejorar el desarrollo económico y social. Y las mujeres no están participando de la misma manera, no porque ellas no quieran, sino porque hay un sistema estructural que no les está permitiendo desarrollar su potencialidad. Entonces, yo creo que este como giro a hay que proteger a las mujeres más paternalista, si quieres, a las mujeres son agentes que van a contribuir y hay que fortalecer esa contribución. Hay que permitir que esa contribución sea en iguales condiciones. Permitió que pudiéramos pasar de una situación en la cual mi presencia en una reunión era, qué pesada, viene nuevamente a hablar de este monotema, esto es un tema importante y hoy día es un tema en el que se ha revertido completamente la figura. Desde que yo salí, hasta lo que me reportan mis ex colegas, hoy día el tema es cómo podemos mejorar. ¿Cómo lo podemos mejorar? No es vamos a ver cómo mejoramos un acento, sino cómo hacemos que todo el proyecto esté dirigido a mejorar las condiciones de participación de las mujeres. Y de los hombres, Ojo que hay también situaciones en las cuales se han revertido. Cuando hablamos de igualdad de género, no solamente hablamos de las mujeres, aunque sabemos que las mujeres están en la situación de desventaja, pero también en las áreas donde los hombres están en desventaja. De acuerdo. Me gusta muchísimo esa visión, Gabriela, que justamente no busca excluir a los hombres, sino también hacerlos partícipes de esa igualdad material, ¿no? De esa visión en la que buscamos mayor equidad entre ambos géneros y pues en realidad entre todos los géneros existentes, lo cual pues se agradece muchísimo. Una pregunta muy puntual. ¿Cuáles crees tú que han sido los mayores retos a la hora de lograr esa igualdad o esa inclusión de una visión muchísimo más, valga la redundancia, inclusiva en los diferentes proyectos de desarrollo? Bueno, recordar que nosotros trabajamos fundamentalmente con los gobiernos, Ujú. ¿no es cierto? Entonces, trabajamos con préstamos, con cooperación técnica, con apoyo en investigación para ver qué funciona, qué no funciona y generar datos que nos ayuden a informarnos mejor. Hay barreras de muchos niveles, ¿no? Hay temas de barreras, hay temas estructurales. Todavía la educación, no estoy hablando solamente de la educación formal, sino la cultura es una cultura sigue siendo una cultura
donde hay una predominancia o a la, a la, a la, a la posición masculina, ¿no es cierto? Ujú. Todavía se cree que los hombres son mejores dirigentes, que son mejores, que llevan mejor en las empresas, que son los que deben aportar económicamente, mientras que las mujeres se quedan solamente en casa. Todavía existe una visión estructuralmente que hace que las mujeres estén limitadas en su desarrollo. Otro tema, y que yo creo que es un tema muy importante que está siendo visualizado, es que las mujeres están a cargo del cuidado de los niños, casi exclusivamente, ¿no? Eso tiene que ver también con una posición de género, porque mientras que las mujeres tienen que cuidar a niños, a discapacitados, a enfermos, a personas mayores, los hombres son los que siguen, los hombres están participando mucho menos en esto y tienen más oportunidades por esa misma razón. Las mujeres tienen que asumir una serie de sacrificios para poder cumplir con este rol. Por ejemplo, ingresan empleos de menor calidad, de menor productividad, menos horas de trabajo, posiblemente más Menos salarios. mal. Y por todo eso redita en menos salarios, mayor vulnerabilidad en el empleo, etc. Otro tema tiene que ver con que las instituciones en nuestros países, las instituciones y las políticas públicas que están dirigidas a proteger derechos de las mujeres son débiles y no tienen financiamiento. América Latina son las regiones que tiene mayor calidad en su legislación de igualdad de género, pero no tienen, por ejemplo, las leyes, que ha habido un enorme avance en leyes contra la violencia contra las mujeres, la violencia sexual y la violencia de género, pero es legislación que a menudo no ha sido normalizada, ni tiene financiamiento detrás. Ujú. Entonces, ese también es un impedimento gigante, ¿no? Y después tenemos ya los problemas básicos, que son todavía las mujeres tienen problemas en su mayoría, que surgen de uno de sus roles más importantes que la sociedad debería compensar, festejar, apoyar, que es la maternidad. Curiosamente, la maternidad, que debería de ser nuestro aporte más importante, está penalizada, porque somos Ujú. madres. Es que tenemos que tener empleos de peor calidad, eh, desprotección en el empleo, a menudo nos pone en condiciones de vulnerabilidad a la violencia, porque somos madres, muchas veces aceptamos violencia porque necesitamos apoyo económico, porque pensamos en qué va a pasar con nuestros hijos, etcétera. Entonces, estamos avanzando muchísimo, tanto en América Latina y el Caribe como el resto de los países en el mundo, pero todavía hay condiciones estructurales que nos retienen y que mientras no se atiendan, seguiremos luchando en esto, seguiremos luchando. Gabriela, digamos, de nuestras principales preocupaciones es erradicar de la cabeza de las mujeres, de nuestra mentalidad, que tenemos que vivir un poco a la sombra, ¿no? Que no tenemos que asumir o que quizá no está en nuestras manos asumir como liderazgo en diferentes áreas. Ha pasado incluso a ser un tema que no preocupa, ¿no? Vemos como incluso pasividad cuando vemos como diferentes situaciones que resultarían no solamente injustas, sino que están violando derechos. ¿Qué llamado le harías tú al grueso de nuestra comunidad, a las personas que nos ven, que son mayoritariamente mujeres,
y que quizá no ven este tema de participación, de liderazgo, incluso de empoderamiento, con la importancia que debería ser asumido? Mira, es una pregunta con muchísimas aristas. Eh, comenzaría por decir que hay que romper, hay que romper y hay rupturas generacionales. Yo creo que las jóvenes hoy día están en otra situación. Y creo que el feminismo, pero también todo el trabajo que se ha hecho a lo largo del tiempo, está generando cambios fundamentales. Para las mujeres hoy día, y yo diría que inclusive para las mujeres latinas en Estados Unidos hoy día, hablemos de las ventajas. Digamos, hablemos de las ventajas. Una de ellas es el número. Somos 20% de la población de este país. Los números son importantísimos. Entonces, cada vez que nos pregunten en una encuesta si usted es hispano o latino, como sea que venga la pregunta, digan sí, porque los números cuentan. Otro tema es la ventaja de nuestro idioma. El 75% de los estudiantes en un idioma extranjero en este país quieren estudiar español. ¿Para qué? Pues para hablar con nosotros, para poder tener empleos que permitan atender a la población latina. Entonces, comencemos por empoderarlos. Comencemos por decir somos importantes. Y nuestro idioma es importante. Es fundamental aprender inglés, claro, en este país. Pero no descuidemos nuestro idioma y enseñémosle el español a nuestros hijos. Entonces, por ahí, por un lado, empoderemos nuestra cultura, nuestra comida. Somos parte del tejido social de este país, de la identidad cultural de este país. La segunda cosa es, hay que estar atento a las áreas de discriminación, documentarlas y después asesorarnos. Asesorarnos con instituciones como Mil Mujeres, asesorarnos con otras instituciones. Todo eso es como muy básico, muy en la capacidad de cada uno de nosotros. El siguiente paso tiene que ver con el liderazgo a nivel político, a nivel comunitario. A nivel comunitario, yo creo que es muy claro que las mujeres tienen un rol bien importante porque son las que saben, las que están en todo el tejido social, las que conocen qué pasa con la educación, con la salud, con los temas que nos interesan. Pasar del nivel comunitario al nivel político requiere muchos condiciones. Yo entiendo la dificultad. Por ejemplo, que ya lo venimos diciendo. Si las mujeres tienen que ocuparse de la casa, de los hijos, de las personas discapacitadas, entonces no tienen tiempo. ¿Qué es lo que pasa con las mujeres con el acceso al liderazgo? Si no tienes tiempo, no puedes participar. Entonces, hay que tratar de igualar en esa situación, compartir con los compañeros, compartir con los hijos, educar a los hijos. Ese es todo un capítulo. Hay que trabajar con los hijos para que sean diferentes, hombres y mujeres. En el trabajo que nosotros hacíamos en el banco a través de nuestro proyecto ProLead, trabajamos todos estos temas, pero además creo que un tema fundamental de las mujeres es que yo no estoy capacitada, es que yo no sé hacer eso. Entonces, la primera cosa que hay que decirle a todas las mujeres es, los hombres tampoco lo saben hacer, pero lo hacen. Entonces hay que atreverse. Si tú crees que quieres tener un rol, atrévete. Porque creo que uno de los asuntos básicos para las mujeres es que creemos que los hombres saben más.
Y con eso estamos concediendo una cantidad de capacidades. Atrévete porque tú sí puedes. Si ya lo pensaste, es que ya puedes. Entonces hazlo. Ahora, también, y eso es una lección de ProLead, es bien importante capacitarse. Y existen organizaciones, es algo que nosotros hicimos a través de ProLead, que es tratar de tener un grupo de mujeres, ampliar el, el, el número de mujeres que están capacitadas para tener cargos públicos y mejorar la calidad de esa participación, porque sí, efectivamente tienes que saber si vas a participar en el Consejo de Educación, en fin, tienes que saber en qué consisten esos consejos. Entonces sí, sí tienes que aprender. Lo primero es atreverse y después aprender. Eh, Hay un tercer nivel que es súper importante, que es entonces si vas a trabajar en los temas de educación o vas a trabajar en los temas de salud. También tienes que saber de qué manera los temas que nos importan a las mujeres están en esos espacios. Entonces, convertirte en una líder que además de ser una líder en sí, es una líder para las mujeres. Es decir, que va a llevar los temas de las mujeres y las preocupaciones de las mujeres a esas posiciones de liderazgo. No sé si estoy respondiendo tu pregunta. Es un tema Totalmente. que me apasiona, por supuesto, ¿no? Las mujeres tenemos que Totalmente. estar ahí porque tenemos el derecho de estar ahí, pero además tenemos que contribuir para mejorar la situación de las mujeres mismas. Totalmente de acuerdo, Gabriela. Muchas gracias por tu apreciación y justamente quisiera aprovechar para hacerle una invitación a las mujeres, de hecho, y bueno, en realidad a todas las personas que están interesadas. Tenemos un proyecto maravilloso, de hecho es un programa muy bonito que se llama Mil Mujeres en Acción. Quiero invitarles a que conozcan de este programa de emprendimiento y empoderamiento en el cual no solamente les apoyamos con educación para que pongan en marcha todos esos proyectos que les pueden generar salidas económicas, sino también que les van a ayudar desde adentro con herramientas para derribar diferentes imaginarios que muchísimas veces nos ponen limitaciones e impiden como salir adelante y tomar como la voz de todas, en diferentes situaciones en las cuales nos sentimos quizá como incapaces de abordar. Hay un dicho que a mí me gusta mucho y es, si te da miedo, hazlo, con miedo, pero hazlo, ¿no? Entonces, me parece muy interesante lo que mencionas, Gabriela, de la diferencia quizá en eso por cultura o por diferentes circunstancias cuando se trata de oportunidades que toman los hombres y las mujeres no, es que quizá no lo piensan tanto, no les han machacado tanto quizá con limitaciones de, oye, es que tú tienes que encargarte de esto o es que no vas a ser capaz por esto o lo otro, sino abordarlo claramente, revisar las condiciones, las circunstancias que hay que preparar, porque digamos que hay que irse preparando con todo, pero me parece como interesante que nos atrevamos a hacer lo que tú dices, a aprovechar esas oportunidades, a educarnos, a informarnos sobre todo sobre las herramientas que existen para seguir capacitándonos, preparándonos y poner en marcha proyectos que no solamente nos beneficien a nosotros mismos, sino también a nuestra comunidad, que es algo muy bonito. Por ahí también veía el otro día como es ser activista y no solamente en redes sociales, ¿no? Sino que no importa incluso el impacto que nuestras acciones puedan generar, que podamos pensar que es muy chiquitito, pero en realidad puede impactar muchísimo al resto, así sea una pequeña comunidad, así sea una persona que sepa que una acción va a tener impacto en la vida de otra. Creo que ahí ya estamos generando un cambio. Ahí ya estamos educando, resaltar lo que tú dices, formar a nuestros hijos con esa mentalidad de paridad, con esa mentalidad de vamos a hacerlo, vamos a darle como de respeto, ¿no? También y consideración y empatía y demás. Absolutamente de acuerdo. Y quiero rescatar el tema de trabajar, educar a nuestros hijos. Y si podemos impactar a una persona, dos personas, pensemos en nuestros hijos, pensemos en el futuro que ellos significan en generar patrones diferentes de relaciones entre los sexos, ¿no? Eh, y yo ahí quiero traer un tema
que es súper importante, que es no solamente educar a nuestras hijas en que son capaces, que tienen que educarse, que tienen que prepararse, que son capaces y no son menos, a cuidarse contra la violencia, a reconocer la violencia, a protegerse en términos de cuidar su salud reproductiva, pero también a los hombres. Y yo creo que con los hombres el tema no es solamente de cómo, no es solamente cómo tratar a las mujeres y entender la igualdad, sino cómo tratar a los hombres entre los hombres. Porque parte del problema de la masculinidad está en el poder de unos contra otros. Y yo creo que eso es una cosa fundamental. Al final, muchas de las conductas nocivas de los hombres tienen que ver sobre cómo nos ven otros hombres. Si el otro hombre cree que yo soy débil, entonces yo voy a ejercer violencia frente a alguien más débil que yo para que vea que yo no lo soy. Y yo creo que ahí hay un tema que hay que trabajar con mucho cuidado. Al final, algo que aprendimos, quizás me estoy desviando un poco con el tema, pero no tanto, que aprendimos tempranamente en el banco, es que la violencia social está íntimamente ligada a la violencia de género. Totalmente. Entonces, cuando vemos gangs, estamos viendo también de violencia de hombres contra hombres, que después se traducen en dominación respecto a sus parejas, dominación en las comunidades, etc. Entonces hay que romper esa forma de masculinidad y hay que rescatar la forma más bonita, los temas que todos tenemos de protección, hombres y mujeres queremos protegernos y proteger a nuestros seres queridos. Queremos tener felicidad. La felicidad no consiste en ejercer violencia, la felicidad consiste en entregar felicidad, entregar bienestar. En fin, yo creo que hay mucho trabajo que hay que hacer en ese terreno. Totalmente de acuerdo, Gabriela. Cuando se trata de nuevo de construir esas ideas que se han creado por demasiados años sobre la masculinidad, creo que es un concepto que de hecho ni siquiera los hombres tienen claro. Con la mujer quizá está mucho más marcado por procesos biológicos, ¿no? Cuando empieza como ese proceso de asumir que yo soy una mujer y demás. Pero en los hombres es algo que ellos no tienen los procesos biológicos que abordan las mujeres y que quizá es algo más que forman socialmente de, bueno, eres un varón, tú no lloras, tú aquí mandas, tú no tienes que tener miedo, tú tienes que hacer lo otro y en realidad no se les da como tanta libertad, va a decir, vale, es que yo desde siempre he sido como ceñido a esto y ya está, ¿no? Entonces, creo que es interesante entrar a evaluar en los hombres cuando, cómo definir esa masculinidad, ¿no? Cómo la estamos planteando, cómo ellos la están transmitiendo a sus hijos y cómo eso claramente está afectando esa paridad que tanto estamos deseando en diferentes escenarios. Absolutamente, absolutamente. Entonces, el trabajo de desarrollo en igualdad de género incluye trabajar también con los hombres para su propia felicidad, que yo creo que eso es algo que muchas veces, y de hecho las estadísticas muestran, ahí está creciendo un resentimiento masculino frente al empoderamiento de las mujeres. Pero yo creo que hay que enfatizar el otro lado. El empoderamiento de las mujeres lleva consigo la promesa de felicidad para los hombres. Imagínate qué alivio no tener que ser el único proveedor económico, porque tienes una compañera que está ayudando y que si te pasa algo a ti, tus hijos no van a sufrir. Qué alivio no tener que resolver las cosas a través de conflictos y de violencia. Porque el que ejerce violencia tampoco está feliz, al contrario, ¿no? Qué alivio no tener que tener miedo de otros hombres y ejercer mi predominancia frente
que es lo primero que pasa en las escuelas, ¿no es cierto? Cómo arreglan las cuitas afuera y se sacan la mugre. Eso no nos hace felices, ni a las mujeres ni a los hombres. Entonces, yo creo que ahí hay un tema súper importante que trabajar, que no va a ser de hoy día ni de mañana, pero yo creo que como sociedad estamos avanzando en esa dirección. A pesar de los retrocesos que existen, cada vez en realidad estamos viendo en este mismo país retrocesos en derechos muy serios. Em, yo soy una creyente del futuro. Creo que el futuro es mejor. Yo también, y creo que eso nos mantiene trabajando por esta causa. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer por todos estos años de servicio desde esta entidad que claramente ha beneficiado muchísimo a la región y que sé que de manera muy directa, porque aunque no hayas necesariamente trabajado con una comunidad específica, sino a través de los gobiernos y dando todo este apoyo, pues claramente has tenido en cuenta las necesidades de la comunidad y pues de un colectivo tan importante que ha necesitado claramente defensoras y voces que hablen por ellas, ¿no? Y qué mejor que tú, una mujer, hablando desde, digamos, esa posición de conocimiento, de la experiencia. Así que muchísimas gracias, Gabriela, por ese impacto tan positivo, por inspirar a muchas mujeres, entre esas a mí, para seguir luchando por una causa que es muy benévola, que realmente creo que es la salida a una mejor comunidad, a una mejor sociedad, porque es la manera como en realidad vamos a lograr desarrollo, ¿no? Más allá de una marcha, no quiero legitimizarla ni mucho menos, que son súper válidas, creo que ir a un trabajo activo, ¿no? A través de las comunidades, investigar sus necesidades, mirar de qué manera incluimos a todos los grupos y logramos que haya una inclusión efectiva, pues podemos generar un impacto muy positivo. Entonces, si es de diferentes posiciones, porque ya hemos dicho que no necesitamos estar en corporaciones pues súper top a nivel internacional, sino de diferentes posiciones en nuestra comunidad, nos interesamos por las necesidades del otro, nos interesamos por nosotros mismos crecer, mejorar, evaluar también esos conceptos con los que no nos sentimos cómodos, porque eso es algo también muy interesante. Eso por qué tiene que ser así, ¿no? Es que yo también puedo cuestionar, yo puedo proponer, yo puedo preguntar, yo puedo cambiar, que eso es algo muy importante. Yo puedo cambiar una historia, literalmente. El hecho de que haya estado en una situación de violencia o vulnerabilidad, en una situación digamos que ha marcado generaciones, no significa que yo tenga que seguir esos mismos patrones. Entonces, a mí me encantaría que a la gente le quedara como esa curiosidad y esa idea de que podemos cambiar las cosas y podemos definitivamente llegar a donde queremos llegar, investigando, capacitándonos, aprendiendo, aliándonos, que es muy importante también el tema de la sororidad, el tema de las alianzas. Así que, pues maravilloso. Muchísimas gracias, Gabriela, por tu tiempo. Nos queda muy cortito en realidad el espacio porque me hubiese encantado exprimir muchísimo de lo que tienes y es un espacio en realidad muy corto para todo eso que tienes para comentar, pero de verdad muchísimas gracias y me gustaría que nos compartieras un mensaje final para las personas que nos ven, no solamente mujeres, sino también para las personas que nos ven. Como parte de ese legado, de esa experiencia que has tenido, ¿cuál sería tu recomendación en orden de, digamos, a efectos de seguir luchando por esa paridad? Yo creo que tú lo has dicho, sí podemos. Un cliché decirlo, pero sí se puede cambiar vidas, sí podemos cambiar nuestra trayectoria y nuestra historia, y podemos cambiar en nosotros mismos y facilitar que haya un cambio en la vida de nuestros hijos. Es muy poderoso esto que dices. Y yo realmente quiero quizás usar mis últimas palabras para agradecer tu invitación, pero además también para felicitar el trabajo que hacen mis mujeres. Eh, es un trabajo esencial, es un trabajo que cambia vidas una por una, y lo hace de una manera tan maravillosa, así que felicitaciones.
y gracias. Muchísimas gracias, Gabriela. Bueno, pues deseándote lo mejor. De nuevo, muchas gracias por tu presencia aquí, por tus años de servicio. Y bueno, a las personas que nos ven, espero que hayan disfrutado ese espacio. A mí personalmente me inspiran este tipo de personas y especialmente mujeres cuando veo la vocación con la que se han desempeñado, ese impacto y ese compromiso, ¿no? Por hacer algo más allá. Yo creo que hacer algo por uno mismo es fácil, pero cuando nos preocupamos un poco más allá, evaluar las necesidades y ver de qué manera podemos contribuir a cambiar y mejorar la vida de otras personas, pues es una maravilla. Así que muchas gracias a todos por estar aquí. Y bueno, Gabriela, bien, esta siempre va a ser tu casa, así que aquí están mis mujeres con las puertas abiertas. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Joana.